Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Pero lo impresionante es que nací en Haití. ¿Han escuchado hablar de Haití aquí? Sí. Nací en Haití en una familia cristiana, pero lamentablemente a unos meses de haber nacido, mis padres se divorcian, lo que provoca que yo no conociera a mi mamá hasta los 16 años. Cuando les digo que no la conocía, estoy diciendo que no tenía ni foto, ni llamadas, ni remesas, ni absolutamente nada. E incluso descubrí claramente cuál era la fecha de mi cumpleaños a los 16 años. Nunca me celebraron cumpleaños, o sea, es algo increíble. Pero durante ese tiempo me hacían muchísimo bullying, porque en mi cultura una persona sin una madre presente es literalmente un huérfano, porque el papá simplemente es proveedor. La mamá lo es todo en la cultura haitiana. Entonces, al no tener una madre presente, ya se pueden imaginar el bullying que me hacían todo el tiempo en el colegio. Cuando llegaba el Día de las Madres, que llevaban flores y cartas, yo veía a los niños llorando y declamando poesías, y yo me preguntaba, pero ¿será posible que ese amor es real? Porque yo nunca lo había experimentado. Ahora fíjense, es una primera estación. 2010, 12 de enero, acontece el terremoto más devastador de la historia de mi país, y yo también estaba ahí. Acontece que esa tierra comienza a sacudirse. Literalmente pensaba que todo se había acabado. Pensé que era Jesús que había venido ya. Y esto le da apertura a una próxima estación. Mi padre entonces me dice: tendrás que mudarte a la República Dominicana para entonces vivir por primera vez bajo el mismo techo con la mujer que te dio a luz. Viajamos y llegamos a la República Dominicana en 2010. Nueva cultura, nuevo idioma, comida, todo es diferente. Yo personalmente no sabía absolutamente nada en español, así que si de pronto me trabo, perdónenme. Tuve que aprender desde cero. Y nada, estoy en una casa literalmente sumamente humilde, pero lo más importante de esa estación es que todo lo que me habían dicho desde niño, de que mi mamá no me quería, de que mi madre incluso nos había abandonado porque ya tenía otros hijos en Dominicana, o se había enamorado de otras personas, lo que hay que nos dijeron un montón de cosas que nos hirieron. Y cuando digo nos, es mi hermano mayor y yo. Nos hirieron desde pequeño, nos laceraron con muchas mentiras. Entonces, cuando yo llego a la República Dominicana, tengo la oportunidad de vivir con esa persona que se supone que no quiere saber de mí, que ahora por obligación tengo que vivir con ella. Ahora imagínense un teenager, un joven, un adolescente con ese corazón lleno de rencor, falta de perdón, de tantos sentimientos negativos que había hacia esa persona. Yo siempre hacía música, siempre me encantaba cantar, iba a muchos eventos. Era mi escape para no estar en la casa, para no verle la cara a mi mamá. Pero un día, diga conmigo, pero un día fui a la iglesia y una señora estaba predicando acerca del perdón. Literalmente pensé que todo lo que yo estaba viviendo en mi casa, mi mamá parece... Yo pensaba que ella le había dicho todo a esa predicadora que estaba hablando en ese momento. E incluso cuando ella señalaba al público, ese dedito iba directamente a la frente mía. Todo era exactamente lo que yo vivía en mi casa. Y al final de esa prédica, ella invitó a pasar a todos los jóvenes para orar por ellos. En ese momento pues yo también pasé y oró por nosotros. Fue algo maravilloso, algo hermosísimo. Imagínense una iglesia pentecostal en Dominicana, una locura, eso es increíble. Pero lo más importante es que cuando yo salgo de la iglesia, tenía un compromiso. Y era seguir en esa estación con la falta de perdón, sin reconciliación, con el mismo dolor con el que crecí toda mi vida, o darme a mí la oportunidad de que el tren avanzara.
Y al llegar a casa, traté de llegar muy tarde. Me quedé compartiendo con los jóvenes en la iglesia, con tal de que mi mamá estuviera durmiendo ya. Porque ella duerme muy temprano. Yo llegué como a las 11, casi las 12 de la medianoche. Y cuando yo llego y toco la puerta, la que abrió fue ella. Y simplemente nos miramos hacia los ojos. Y de pronto ella comienza a llorar. Increíble, no sabe lo que pasó en la iglesia. Y yo obviamente me quebranté totalmente. Ella me abraza y me dice: perdóname, mi hijo. Y yo comencé a decirle que le perdonaba. Comenzamos a llorar. Y en un lapso de unos 5 minutos abrazados, llorando, nos volvimos dos, etcétera, llorando. Y pude recuperar 16 años en 5 minutos de un abrazo genuino. A partir de ese momento aprendí algo que es muy importante, que quisiera que ustedes se lo llevaran para su casa. Y es que cuando no perdonamos, no estamos cometiendo un homicidio, estamos cometiendo un suicidio. La falta de perdón es similar a tomarse un vaso de veneno y esperar que aquel que te hizo el daño sea quien muera. ¿Entendieron? Imagínese que usted tiene sus alas para volar, sueños para alcanzar, y usted con la falta de perdón lo único que hace es que se corta las plumas, y por más que lo intente no va a llegar a ningún lado. Mi vida cambió automáticamente desde esa madrugada cuando llegué a mi casa y mi mamá me abrazó por 5 minutos y recuperamos esa amistad que se había dañado por muchísimo tiempo. Ahora, cuando me caso, le digo a ella: quisiera que me contaras la historia. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Qué fue lo que pasó? Y ella me cuenta la historia de la siguiente forma. Me dice: eran 2 jóvenes que se habían casado, pero muy jóvenes, porque por la religiosidad que había en ese tiempo no podía existir noviazgo en la iglesia. Si te gustaba una chica o un chico, tienes que casarte de una vez, y así pues le tocó. Y sin ningún tipo de madurez ni nada por el estilo, pues se casaron. En el transcurso, en el tiempo de matrimonio, los primeros años, mi hermano mayor nace, y ya para el 3er año, cuando ya yo iba a nacer yo, mi papá comete el error de adulterio. Y lamentablemente mi papá comienza a golpear a esa mujer literalmente en la barriga, porque el fin era matarla y matar a la criatura que estaba dentro. Mi mamá me dijo que tuvo que aguantar y aguantar y aguantar hasta asegurarse de que ya el niño podía nacer, para entonces poder escapar, porque sabía que el pleito era con ella, no con el niño. Así que al yo nacer, lo único que ella podía hacer para salvarme la vida fue simplemente escapar. Y tuve que escuchar esa historia 30 años después. Ahora, las estaciones decidimos qué hacer en ellas. Fue difícil para ella, duró años, pero hizo lo correcto, porque de no haber escapado, de no haberse huido de ese lugar, pues no estaría yo aquí hoy en El Salvador hablándole a ustedes acerca de la grandeza de Dios. Y la pregunta que les hago esta mañana es: ¿qué vas a hacer con la estación que te está tocando ahora mismo? ¿Te vas a quejar de los que se están apeando, se están desmontando del tren? ¿O te vas a encargar de que cada estación sea una enseñanza eterna para tu vida? ¿Te vas a quejar o vas a agradecer porque todavía hay alguien que está conduciendo el tren? Decidimos qué hacer con cada estación. Vale llorar, se vale llorar. Llorar es de fuertes. Sentirse triste también es justo, es de humano. Pero de ahí a quedarse en ese lugar, aferrarse a la ofensa, simplemente estarás dando a conocer la debilidad de tu corazón, la falta de humildad que puedas manejar. Esas son las estaciones. Y mientras estoy en la República Dominicana, estoy bien con mi mamá, el ministerio comienza a florecer y me invitan por todas partes, comienzo a cantar en diferentes lugares. Estoy viviendo un sueño maravilloso.
producía, bueno, todavía sigo produciendo música, pero lo hacía de forma abierta para todo el mundo, diferentes ministerios, diferentes grupos. Y tenía un grupo que fue al estudio y me pidió un arreglo musical. Y le hice el primer arreglo musical, les encantó y me pidieron un álbum completo. Así que le hice un álbum. Cuando llega el día del pago y me dicen, de camino nuestro vehículo se averió, por lo tanto tenemos que entregarte ese celular que tenemos aquí como una garantía de que vamos a volver la semana que viene, te vamos a entregar tu dinero y nos entregas el celular. Era un BlackBerry. En ese tiempo tener un teléfono con tantos botones era, óyeme, eso era una moda increíble. Yo andaba con mi BlackBerry así. No sabía nada de tecnología. Simplemente le introduje mi tarjeta SIM y comenzó a utilizar el WhatsApp que había ahí. No sabía que había que configurar el número. Pero a diario me hablaba una señora en ese WhatsApp. Yo pensé que era algo igual que Facebook, que cualquier persona podía contactarte. Diario me hablaba y le predicaba el evangelio cada día. No entiendo cómo fue, pero en ese WhatsApp yo era más cristiano que en cualquier otro momento. Todo el tiempo le hablaba del evangelio. Y ella me dijo, yo no soy cristiana, pero yo creo mucho en Dios y yo estoy enferma, quisiera irme a tu iglesia para que oren por mí antes de irme a operar. A lo mejor Dios puede hacer algo. Digo yo, pues claro que sí, venga, no hay problema. Y recuerdo ese martes en la noche que fui a buscar. Ella me habló del vehículo en el que andaban, así que fui a encontrar el vehículo con tal de guiarlos hacia la iglesia. En ese tiempo no se mandaba ubicación, de que mándame la location. No existía eso. Así que tuve que salir. Y cuando yo llego al carro que ella me mencionó, salen dos policías y me dicen, usted está detenido. Miren qué cambio en la historia. Y me quedo como que, ¿cómo es posible? Y comenzó a reír. Y lo primero que hicieron fue que me quitaron el celular. Y al entrar al carro me doy cuenta de que la señora estaba ahí. Y sucede que esos clientes que me pidieron el álbum tenían un celular robado en mano. Y que ese mismo celular que habían robado, también juntamente con ese celular se había robado también muchas otras pertenencias de esa familia. Así que al encontrar ese celular, me iban a utilizar a mí ahora como carnada para llegar a los demás. Del estudio, de la iglesia, ahora la estación cambia de panorama. Voy a la cárcel. Llegaban ladrones, en Dominicana decimos atracadores, gente de diferentes, cosas negativas de la calle llegaban. Y oraba por ellos y se iban. Y yo todavía estoy sentado en el mismo lugar esperando mi turno. Oraba por ellos, se iban. Oraba por ellos, se iban de nuevo. Pero ahí estaba Caleb, sentadito ahí por 2 días, sin comer, sin beber, sin dormir, simplemente predicando en la cárcel. Al tercer día me dicen, vete para tu casa, báñate, cámbiate y regresa al día siguiente porque tenemos que seguir dándole seguimiento al caso. Cuando regreso, entonces ahí me llevan a la fiscalía y cuando yo llego me dicen, pero me dicen que eres músico. Digo yo, sí, soy músico. ¿Que eres cristiano? Digo yo, también soy cristiano. Cántame algo. Todo aquel que es cantante aquí lo saben. Cuando te piden una canción, tu mente se queda en blanco. Y para romper el hielo le digo, ¿una canción mía o una ajena? Me dice, no me importa, cántame una canción. Ahí me puse peor. Se me fue el alma del cuerpo. Pero de pronto me quedé en silencio, cerré los ojos y yo pidiéndole al Señor como en mi corazón, Dios mío, ¿qué hago aquí? Ahí entré en pánico. Pero ahí mismo en silencio, toda la sala esperando que yo dé una demostración de que soy cristiano y soy cantante. Y lo único que me llegó a la mente para cantar en ese momento fue, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Cruzo al coro directamente. Santo, santo
santo, santo. ¿Se la saben? Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir san. Ahí es donde él me dice: vas a tener que ir a la cárcel de San Luis, a ser una de las más grandes de allá, en lo que averigüemos el caso. Porque siempre decimos la gloria de Dios, como dice mi mamá, y utilizamos tal vez eso que tenemos como para tener un comodín espiritual, pero no. Por más lindo que cantaran en ese momento, por más que lloraran en ese momento, al final me mandaron como quiera a la cárcel, porque el propósito de Dios tiene que cumplirse de cualquier manera. Y eso no se trata de que te guste o no te guste. Su propósito tiene que cumplirse por encima de cualquier pronóstico. Me mandan a la cárcel. Desde que yo entro ahí, encuentro como 35 hombres semivestidos. Hacía mucho calor, ya eso era algo de alto rango. Yo nunca había pensado que un ambiente podía ser así. Así que me empujan adentro. Veo a mi izquierda a un chico con una Biblia leyendo. Digo yo, por lo menos estoy bien. Aquí tengo a alguien que pueda hablar mi lenguaje. Miro a mi derecha, veo a otro más leyendo. Digo yo, estamos mucho mejor todavía. Ya son dos. Y si la Biblia dice que es donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está él. Así que tengo 3 por lo más. O sea, con 2 conmigo somos 3. Así que estamos bien. Estamos bien. Y mientras estaban fumando y haciendo un montón de cosas, que primera vez en mi vida estaba experimentando eso, decido sentarme junto al de la derecha. Y estábamos ahí sentados. Comienzo a leer con él la Biblia. Digo yo, muéstrame lo que estás leyendo. Y comenzamos a leer y comenzamos a leer. Y de pronto hay algo que me empujó. Me puse de pie. Literalmente no les podría explicar cómo fue. Pero hay una fuerza que... Eso es lo que Pablo habla en la Biblia. Dice que es con denuedo. Es una audacia. Eso es lo que... Cuando Dios te está usando para alcanzar a alguien. Esto está fuera de tu voluntad. De pronto me puse de pie. La vergüenza se me fue, los nervios se me fueron. Lo primero que hice fue que me quité la ropa igual que ellos. Digo, para que no haya diferencia entre nosotros, que de todo modo hace calor aquí. Me quito la ropa también. Y le dije, escúchenme. Y el que más miedo me daba, el capitán de la sala. Y el primero que dijo, señores, silencio, que el varón va a hablar. Y yo, gloria a Dios. Y comenzamos a compartir la palabra de Dios. Eran las 6 de la tarde cuando comenzamos a compartir. Nos dan las 9 de la noche. Llega la hora de la cena. Ellos dijeron, varón, sigue hablando, no tenemos hambre. Me dan las 12 de la noche. Seguimos hablando. Digo yo, ¿no tienen sueño? No, sigue hablando, que no hay ningún problema. A las 3 de la mañana comenzamos a cantar unos coritos pentecostales que tenemos en Dominicana. Unos coritos con guira, tambora. Eso es algo increíble. Y cantamos y se lo sabían todos. Ya cuando van a las 5 de la mañana digo yo, güey, deténganse. Ahora tengo que ver si realmente tengo el respaldo de Dios en este lugar, porque esto para mí es algo extraño. Esa estación fue extraña para mí. Así que yo hice el llamado en ese momento, invité a que aceptaran a Cristo. Señores, les cuento que nunca en mi vida, nunca antes ni después había visto, ni volví a ver un arrepentimiento más genuino como eso que vi en ese lugar. Les cuento que cuando yo llegué, lo primero que vi en la puerta desde lejos eran 2 jóvenes, o sea, del mismo sexo. No hay que ser más explícito de ahí. Y fueron los 2 primeros llorando, quebrantados, óyeme, sin fuerza, diciéndole al Señor, yo sí te acepto, quiero cambiar mi vida. En ese momento pude entender lo que es el amor de Dios en la vida de alguien. No sé cuántos años tenían, ni cuánto tiempo tenían practicando todo eso, pero tan solo
de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana fue suficiente para Dios cambiarle la historia a alguien totalmente. Cuando ellos dos pasan, oro por ellos, la sala completa se tiró al suelo llorando, diciendo: sí, acepto a Cristo. Porque yo entiendo que tú no hiciste nada allá afuera para estar aquí. Nosotros sí hicimos muchas cosas, pero tú no. Y de alguna manera, si estás aquí adentro, es porque Dios se acordó de nosotros. Por lo tanto, esa oportunidad no se puede dejar pasar. Y vuelvo y les pregunto: ¿qué vas a hacer con la estación que te toca ahora? ¿Vas a predicar? ¿Te vas a quejar? ¿Vas a llorar o qué? Y yo creo que esta es una mañana para recordarte que, sin importar la estación, Él prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta que Él vuelva. Esa es la promesa que tenemos en el Señor. Póngale nombre a tu estación a partir de ahora, pero también póngale fecha de caducidad. Acepta la estación tal como es, pero no aceptes la idea de que tengas que permanecer ahí para siempre. Sí, acepta la idea de que tengas que enfrentar ese tiempo en el que estás ahora mismo, pero nunca le aceptes la idea a nadie de que eso debe ser eterno. Mentira, mentira. Porque hay alguien que cuando abre puerta nadie la puede cerrar. Y Él te la está abriendo ahora mismo. Te la está abriendo ahora mismo. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Y yo creo que este tiempo, mi testimonio, cada estación de mi vida, no solamente Dios lo permitió como para yo tener una historia, es para recordarte también que, sin importar la tuya, así como lo hizo con Carlos Luima, también lo puede hacer contigo. Y así como lo puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquier otra persona más. Porque su gracia, su amor, sobrepasa todo entendimiento. Quisiera bajar al piano, si me lo permiten. Canten conmigo. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena. Yo quiero escuchar tu dulce, rompiendo el silencio en mi ser. Yo sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría escuchándote hablar, escuchando sin llorar y sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escuchar.